Estimados alumnos, buenos días a todos ustedes. Vamos a iniciar la lección 6 del curso de Verdad y Certeza. Y vamos a continuar, por tanto, con las cuestiones que estábamos considerando en las lecciones anteriores. Voy a compartirles esta presentación de PowerPoint que va a continuar las cosas que estábamos viendo el martes pasado. Ustedes recordarán que lo que estábamos conversando la última lección tenía que ver con, primero discutimos acerca de la distinción entre preposiciones y otras cosas que parecen afines a una preposición, pero que tienen que ser diferenciadas de ella, como oraciones de un lenguaje o como el acto de preferir una oración en un lenguaje, en un contexto determinado, o el acto de creer que algo es el caso, o el acto de juzgar que algo es el caso. Les comenté algo sobre las llamadas posiciones deflacionarias o minimalistas acerca de la verdad. Y después de eso comenzamos a tratar un tema que nos va a demandar bastante tiempo, que tiene que ver con la distinción entre teorías realistas y antirrealistas respecto de la verdad, que es lo que comenzamos a tratar la lección pasada y es el tema al cual nos vamos a dedicar completamente en esta lección. La distinción entre posiciones realistas y antirrealistas es una distinción que tiene su núcleo en una diferenciación ontológica o metafísica acerca de qué debemos entender acerca de la naturaleza de cierto tipo de hechos del tipo que sea, hechos por ejemplo sobre objetos físicos, hechos acerca de propiedades morales, hechos acerca de las matemáticas, hechos acerca de características estéticas por las cuales algo es bello, feo, o en fin, estéticamente valioso o estéticamente no valioso, etc. Y esa distinción ontológica central es una distinción que tiene que ver con lo siguiente, que cuando uno tiene una concepción realista respecto de un dominio o en fin, una totalidad de hechos de cierta clase, estamos suponiendo que esos hechos se dan o son efectivos con independencia de lo que nosotros podamos creer, de la evidencia que nosotros podamos recabar acerca de esos hechos o la que tengamos actualmente, del conocimiento que nosotros tengamos o no respecto de esos hechos, del tipo de reacciones emocionales que despierten en nosotros el llegar a enterarnos de esos hechos, etc. ¿no? Todas estas cosas las agrupamos hablando de estados epistémicos. Estados epistémicos, ¿por qué? Porque son estados mentales en que se encuentra un sujeto, o que se puede encontrar un sujeto, que lo hacen conocer o llegar a enterarse de algo, por eso epistémico. Entonces, esto incluye, por supuesto, cuando hablamos de estado epistémico, estados como tener la percepción de que P es el caso, o aparecerle a uno perceptivamente de que P es el caso. O también en materia, por decirlo así, abstracta o matemática, es un estado epistémico darse cuenta de que hay una demostración de un enunciado aritmético, por ejemplo. O en otros casos, como vamos a ver, también cuenta como estado epistémico, por ejemplo, en materias morales, típicamente, o en materias estéticas, tener una emoción de agrado o desagrado respecto de algo. O sea que, aunque epistémico da la idea que tiene que ver con una cosa, por decirlo así, relativamente como pasiva, como el que a uno se le aparece algo de cierta manera, también en algunos casos tiene una connotación, por decirlo así, activa. Es como el que nosotros se nos despierta naturalmente un tipo de respuesta. O el ejemplo que les colocaba al final de la lección anterior de Condorito. Espérenme un segundito, que alguien ha hecho una pregunta. Magdalena
Curaqueo pregunta, ¿estado epistémico entonces es llegar a conocer algo? No siempre, porque en algunos casos aquello a lo cual tú alcanzas en virtud de ese estado epistémico no es conocimiento, ¿de acuerdo? Puede ser algo menos que conocimiento. Hay veces en donde tú tienes una justificación para creer algo, pero no tienes conocimiento, porque, bueno, esa justificación no es suficientemente fuerte para que cuente como conocimiento. Para colocarte la diferencia, Magdalena, si yo conozco que P, eso implica que P es el caso, por definición, o sea, es parte del concepto de conocimiento, que el conocimiento es de algo que es efectivamente el caso. En cambio, yo puedo tener una creencia que no es conocimiento y que esté muy bien justificada. Entonces, yo puedo tener una muy buena justificación para pensar que, no sé, ¿no? que el dólar va a subir, ¿no? A lo mejor el dólar baja. ¿Okay? Y no es que no tuviera la justificación, es que sencillamente no era conocimiento y bueno, y en realidad mi justificación. Entonces, cuando hablamos de estados epistémicos, hablamos de manera general de estados epistémicos como estados que en algunos casos nos van a llevar a conocer, en otros casos nos van a llevar a tener evidencia acerca de cómo son las cosas. Vuelvo a compartirles pantalla para que volvamos a esta distinción central. Entonces, la diferencia entre posiciones realistas y antirrealistas tiene que ver primeramente con una distinción ontológica. Cuando uno tiene una concepción realista sobre algo, la idea es que los hechos en cuestión no dependen de lo que nosotros creamos o no creamos. No es relevante lo que nosotros creamos o no creamos respecto de eso. Emiliano Padilla pregunta, en física se define el sonido y se dice que para que exista el sonido se necesita quien haga el sonido y quien lo escuche. Bueno, es una concepción sobre el sonido, porque respecto de propiedades sensibles como el sonido, los colores, los aromas, hay una discusión que se remonta al siglo XVII en donde mucha gente, o sea, no mucha gente, pero qué sé yo, Galileo, Descartes, Newton, Locke, pensaban que esas características son características que nosotros proyectamos sobre las cosas, que no las poseen efectivamente. Y eso es antirrealista, efectivamente. Eso es una concepción antirrealista respecto al sonido. Una concepción realista del sonido es una concepción en donde, bueno, los sonidos son perturbaciones atmosféricas, perturbaciones en la atmósfera, y nuestras capacidades de percibir los sonidos mediante nuestros tímpanos, qué sé yo, o piensa tú que podría haber una criatura, por ejemplo, posible, una alienígena que percibe el sonido de una manera diferente, son maneras de acceder a esas perturbaciones en la atmósfera, pero no las constituyen. ¿Bien? Entonces, lo que a ti te explicaron es una concepción antirrealista del sonido. Y probablemente lo que suele pasar en estos casos, Emiliano, es que a veces estas formulaciones son hechas por personas que no tienen mucha conciencia de estas distinciones filosóficas más finas. Entonces, la verdad es que lo que te van a estar explicando, por ejemplo, en ese curso de física, probablemente son todas cosas que pueden ser perfectamente entendidas desde una perspectiva realista o antirrealista respecto al sonido. Y esto que les digo al sonido, ustedes lo van a encontrar que hay discusiones casi paralelas respecto de los colores, respecto de los olores, los aromas, respecto de las texturas, o sea, todas las cosas que nosotros, por decirlo así, se nos entregan sensorialmente de manera inmediata, quiero decir, por receptores nerviosos, terminales nerviosos, ¿no? como las células de nuestra retina, las células de nuestro tímpano, en fin, los termorreceptores en nuestra piel o cosas así, son cosas en las cuales se ha generado esta discusión. Ok, pero veo que entonces van entendiendo por dónde va esta distinción. Ahora, una cosa importante entonces es que tenemos esta distinción ontológica, ¿no? Ahora, esto
es una distinción súper gruesa, porque después uno puede ser realista respecto de algo y haber una diferencia enorme en la manera en que se conciben esas cosas. Por ejemplo, uno puede ser realista respecto a los objetos físicos, pero después, qué sé yo, dos filósofos, cuando se trata de considerar en qué consisten los hechos físicos objetivos, pueden tener visiones completamente diferentes, ¿no? Entonces uno puede pensar que son, qué sé yo, estructuras fundamentales, otros pueden pensar que son partículas fundamentales que pueden tener propiedades, etcétera, ¿no? Las dos son posiciones realistas, pero tienen diferencias entre sí. Y lo mismo sucede cuando se trata de posiciones antirrealistas. Entonces, el que dos filósofos sean antirrealistas respecto de algo tampoco nos asegura que tienen exactamente la misma concepción. Porque aunque van a pensar esos dos filósofos que la realidad de la cual estamos tratando es una realidad que está constituida de alguna manera, que depende de nuestro estado epistémico, pueden tener diferencias sustantivas acerca de la naturaleza de los estados epistémicos que constituyen los hechos en cuestión. Eso, vamos a ver nosotros ejemplos de eso. Cuando veamos, ustedes puedan contratar, por ejemplo, las diferencias abismales que existen entre un relativista cultural y un señor que piensa que, qué sé yo, que la verdad es aquella opinión que llegamos a justificar en el límite ideal de la investigación. Son nada que ver una cosa con otra. O por el otro, no es nada que ver un relativista cultural y un señor tipo Rawls, por ejemplo, que piensa que los principios de justicia son aquellos que se eligen en una situación de lo que él llama velo de ignorancia. Esto lo vamos a explicar más adelante, pero lo que quiero decirles es que aquí esta distinción entre teorías realistas y antirrealistas es todavía muy gruesa, ¿no? O sea, no piensen ustedes que basta con que uno caracterice una teoría como realista y ahí está, digamos, ¿no? O antirrealista y ahí está, no hay más que decir sobre el tema. No, hay más que decir sobre esos temas, pero sí es una distinción importante. Otra cosa que también hay que tener presente es que el antirrealismo, o sea, una posición antirrealista, puede ser local o puede ser global. O sea, uno puede, por así decir, localmente ser antirrealista respecto de hechos morales, por ejemplo, y no serlo de otros, y ser realista respecto de otros hechos, ¿no? Eso es perfectamente compatible, ¿no? Y es también coherente una posición filosófica antirrealista global. El antirrealista global es el que es antirrealista respecto de todo, ¿eh? Entonces, un realista respecto de los hechos físicos, por ejemplo, perfectamente puede ser antirrealista respecto de los hechos de lo cómico, ¿verdad? O lo jocoso, ¿no? O un realista sobre hechos físicos perfectamente puede ser antirrealista respecto a los hechos morales o los hechos estéticos. O un antirrealista sobre los hechos físicos que piensan que son conjuntos de percepciones sensibles perfectamente puede ser un realista sobre hechos matemáticos. Entonces, el que un filósofo tenga una posición antirrealista en un dominio en específico no hace que deba hacerlo en todos los restantes. Lo normal es que un filósofo va a ser, por decir, realista respecto a un dominio y antirrealista respecto de otro. Pero cabe la posibilidad, teóricamente, de una posición global antirrealista. Y eso se ha dado en la historia de la filosofía. O sea, posiblemente hago estas cosas con este cuidado porque hay temas exegéticos que, en fin, en los cuales no quiero entrar y tampoco me dedico a la historia de la filosofía como para entrar en esos temas con tanta finura. Pero los idealistas alemanes, por ejemplo, son un ejemplo de filósofos antirrealistas globales, en donde su concepción es que el mundo completo, la realidad completa, en todas sus determinaciones, está constituida por estados epistémicos. Ahora, con distintos niveles de idealización, digamos. Entonces si ven Hegel, sí, bueno, la realidad completa, pero la realidad completa que está constituida por el espíritu absoluto, ¿no? O sea, no soy yo el que constituye la realidad, porque mi estado epistémico son demasiado rascas, por decirlo así, sino que es el espíritu absoluto el que constituye la realidad. O también ustedes encuentran en el siglo XX
siglo pasado a filósofos que son antirrealistas globales. Muchos de los filósofos llamados postmodernistas, unos señores que han estado muy de moda, en fin, en mayoría fueron pensadores franceses después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, son antirrealistas globales. Michael Dummett, al filósofo que fue el que vio estas conexiones sistemáticas que yo le estoy explicando, también era antirrealista global. Y después les puedo comentar un poco más sobre eso, pero era antirrealista global debido a ciertas consideraciones de filosofía del lenguaje, lo cual es, si ustedes quieren, bastante inusual dentro de este marco, ¿no? Bien, entonces, un antirrealista puede ser antirrealista respecto de un dominio en particular, o también podría ser antirrealista respecto de todo. En cambio, no hay algo así como un realista global. O mejor dicho, realista sería el que cree que en ese sentido global sería el que cree que hay al menos algún dominio en donde hay hechos que son independientes de nuestro estado, a lo menos uno. ¿Y por qué no hay realistas sobre todos los dominios? Bueno, porque, claro, uno puede pensar que hay hechos objetivos de distinto tipo, pero claro, hay ciertas cosas que no son hechos objetivos, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, claramente no es un hecho objetivo independiente de nuestro estado epistémico el valor del dinero, ¿no? Por decir algo, ¿no? Que es típicamente un hecho social que está constituido por nuestras expectativas, ¿no? Entonces, como ustedes saben, si uno toma un billete y lo considera de manera intrínseca, o sea, por decirlo así, consideramos el billete en sí mismo con independencia de las creencias y expectativas, esto de los estados mentales de los miembros de una sociedad, bueno, un pedazo de papel, digamos, o ni siquiera de plástico, y el valor del dinero tiene que ver con que hay una serie de hechos normativos, hay una serie de expectativas que tienen los miembros de una sociedad o de un sistema económico por los cuales ellos saben que si reciben ese billete, ese mismo billete podrán utilizarlo ulteriormente y va a ser aceptado como medio de cambio. Y va a ser aceptado como medio de cambio además con cierto tipo de equivalencia. Algo así como si uno recibe un billete de 10 lucas, bueno, hay una cierta expectativa de qué es lo que puede comprar un billete de 10 lucas. Y esa expectativa tiene que ver con que uno sabe que los restantes miembros de la sociedad tienen la misma expectativa. Ahora, si eso comienza a desdibujarse por el motivo que sea, que sabrán, por ejemplo, que la típica cosa, digamos, de político irresponsable es comenzar a imprimir billetes para pagar sueldos, digamos, y hacer gasto social, y eso hace que se deprecie el valor del billete. Pero si entonces las expectativas bajan y entonces es el mismo billete, pero si las expectativas son distintas, da lo mismo, digamos, en fin, lo que puede comprar ese billete, etc. Eso es claramente un hecho social, un hecho que está constituido por el conjunto de expectativas, o sea que, por decirlo así, aún el realista más duro, digamos, no va a ser realista sobre el valor del dinero, ¿de acuerdo? Eso sería crazy. Tomás Umaña pregunta si lo abstracto no puede ser realista. Sí, claro, por supuesto. Vamos a ver después ejemplos de posiciones realistas respecto de entidades abstractas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, qué sé yo, esto es matemático. O sea, yo, por ejemplo, yo defiendo universales platónicos, son entidades abstractas y soy absolutamente realista sobre eso. Por supuesto que uno puede ser realista sobre entidades abstractas, ¿no? Les coloco el ejemplo del dinero porque es un ejemplo muy claro, digamos, donde los razonables tienen una posición antirrealista. Y hay también, qué sé yo, hechos sociales que dependen de estados mentales agregados, si ustedes quieren, ¿no? Como, no sé, digamos, piensa usted en qué consiste ser famoso, ¿no? O como le llaman ahora en las redes sociales, ser un influencer, ¿no? ¿Qué es lo que hace el que alguien sea un influencer? No sé, que tiene la nariz de cierta manera, que tiene cierta estatura, que es colorín, ¿qué es lo que hace que alguien sea un influencer? Bueno, es un hecho que depende de un conjunto de expectativas y estados mentales agregados, etcétera, etcétera. Bien, pero déjeme continuar para que sigamos viendo esa conexión. Entonces, lo que tenemos en un primer término es una distinción ontológica entre una concepción acerca de cierto tipo de entidades que puede ser realista o antirrealista. Ahora, ¿qué es lo que tiene importancia aquí de esto para nosotros?
es que correlativamente con una concepción ontológica realista o una concepción ontológica antirrealista, viene asociada una concepción de la verdad realista o antirrealista. El siguiente sentido, ¿no? Que, y para esto es crucial el principio de equivalencia que vimos un par de lecciones atrás, ¿no? Dado que vale el principio de equivalencia, o sea, dado que las cosas son tal como una proposición verdadera dice que son, hay una conexión sistemática entre cómo sean los hechos del mundo, los hechos de los cuales se trate, y en qué consista la verdad de las proposiciones que están enunciando que esos hechos se dan. O sea, por decirlo así, hay una especie de correlación entre lo que sucede en el mundo en términos generales, vamos a hablar de hechos, ¿de acuerdo? Cosas que pasan o cosas que son el caso en el mundo, y proposiciones que enuncian que las cosas se dan de cierta manera o no se dan de cierta manera. ¿Bien? Entonces, cuando uno tiene una concepción realista respecto de un dominio de entidades, esto está correlacionado con que tenemos también una concepción realista acerca de en qué consiste que una proposición que enuncia el darse de esos hechos sea verdadera o sea falsa. Y lo mismo sucede en una concepción antirrealista. Cuando uno tiene una concepción antirrealista sobre un dominio de hechos, eso está correlacionado con que tenemos también una concepción antirrealista acerca de en qué consiste que las proposiciones que enuncian el darse de estos hechos sean verdaderas o falsas. Y va en las mismas líneas, ¿no? La idea es la siguiente: cuando uno tiene una concepción realista sobre los F, que F es cualquier cosa, o sea, hechos morales o hechos físicos, lo que sea. Entonces, la verdad de las proposiciones que enuncian el darse de los hechos de tipo F es independiente de nuestros estados epistémicos. ¿Okay? Esto es, el que la proposición sea verdadera o eventualmente sea falsa es algo que tiene que ver con cómo son los hechos del mundo que están describiendo. Y no tiene incidencia, no es constitutivo de la verdad o la falsedad de esa proposición. Que yo crea que es así, que yo sepa que es así, que yo tenga evidencia, mejor o peor, para que sea así, que me caiga bien que sea así, que me desagrade que sea así, o que me agrade que sea así, o lo que sea. ¿Okay? O sea, es independiente de nuestro estado epistémico. La proposición, por sí misma, de manera objetiva, es verdadera o es falsa, según si los hechos descritos son el caso o no son el caso. ¿Okay? O sea, eso es característico de una posición realista respecto de la verdad. Y es correlativa a una concepción realista respecto de los hechos del dominio en cuestión. Entonces, si somos realistas respecto de la física, qué sé yo, cuál sea el centro de masa de la galaxia de Sirio, bueno, dijo, o sea, si uno piensa en una proposición que dice, bueno, tal punto es el centro de masa de la galaxia de Sirio, eso es verdadero o falso si es que efectivamente es el punto de masa, y si no lo es falso en la proposición. Y para eso da lo mismo que yo diga sí, pero a mí me molesta. O como dice ahora, me violenta. Da lo mismo, viejo, que esté violento o no te violenta. Digamos, si es un hecho objetivo, en fin, pucha, lo lamento, digamos, pero así son las cosas, lo lamento, ¿no? Lo mismo lo que creamos, no creamos, lo que sea. ¿Bien? En cambio, si uno tiene una concepción antirrealista respecto de un dominio de entidades, la verdad de las proposiciones que están enunciando esos hechos va a estar constituida por nuestros estados epistémicos. Esto es, el que la proposición sea verdadera o falsa, dependiendo del tipo de antirrealista, es algo que va a estar constituido, por ejemplo, porque nosotros tenemos evidencia empírica, por ejemplo, para lo que enuncia la proposición, o porque tenemos una demostración matemática para lo que enuncia la proposición, o porque tenemos, no sé, digamos, estados emocionales de cierta cualidad acerca de lo que enuncia la proposición, dependiendo de cuál sea el tipo de antirrealismo. ¿Sí? No sé, como ustedes pueden ver, tenemos aquí una suerte como de espejo, ¿no? Reflejo de esto que se da a nivel metafísico. O para decirlo de otra manera, cuál sea la concepción de verdad que tengamos sobre las proposiciones de un tipo de dominio,
eso está correlacionado con cuál es la naturaleza de los hechos de que versan esas proposiciones. Ahora, si ustedes lo piensan un poco, tiene que ser así. ¿Por qué? Por el principio de equivalencia. Porque vale este principio según el cual P es verdadero si solo sí P. ¿De acuerdo? Y P es una, en fin, es descripción de cómo son las cosas. O sea, cómo sean las cosas está correlacionado necesariamente con la verdad o la falsedad de las proposiciones que enuncian cómo son las cosas. No pueden estar disociadas estas dos cosas. Y por eso, si los hechos descritos por las proposiciones son hechos que se dan o no se dan de manera completamente objetiva, entonces la verdad o la falsedad de las proposiciones que describen aquellos hechos también se darán con independencia de que uno, en fin, tenga o no ciertos estados epistémicos. Al revés, si los hechos en cuestión están constituidos o son dependientes de nuestra evidencia, nuestro estado epistémico, qué sé yo, el tipo de apariencias observacionales que tengamos o lo que sea, entonces la verdad de esas proposiciones que enuncian que se dan esos hechos habrá de consistir, quizás entre otras cosas, en que tengamos esa evidencia, en que, en fin, nos resulte patente o que tengamos experiencia o lo que quiera que sea aquello en lo cual consiste la verdad en esa concepción. Entonces, así como hay una concepción ontológica realista o antirrealista respecto de un dominio de entidades, tenemos relativamente concepciones realistas y antirrealistas sobre la verdad de ahora sobre las proposiciones que enuncian el tercesto. Pero dado que vale el principio de equivalencia, tiene que existir una correlación entre estas dos cosas. Y claro, y si uno considera cuáles son teorías de la verdad realista, bueno, hay un ejemplo clásico que ustedes encontrarán en todos los manuales, que en fin lo encontrarán descrito también en el capítulo 7 de Susan Haack, Filosofía de las Lógicas, y en fin, y lo pueden encontrar en muchos otros textos, que es la llamada teoría de la correspondencia o adecuación. Ese es un ejemplo paradigmático de teoría de la verdad. Es más, es como lo que se suele citar ordinariamente como, en fin, un característico de una concepción realista de la verdad. Pero no es la única. Hay otras concepciones de la verdad que no son de correspondencia o adecuación y que son también formas de teoría realista. Entonces, qué sé yo, vamos a ver, por ejemplo, otra alternativa, pero que no sé si le vamos a dedicar mucho tiempo, porque es una especie como de, en fin, teoría que han defendido unos tipos y que tiene interés sistemático, pero no puedo decirles que sea una cuestión súper popular, digamos, así como que hay un movimiento de filósofos que no pasa eso, pero es como un bicho raro, digamos, en el zoológico, si ustedes quieren decir, y también tenemos aquí el ornitorrinco, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, esta teoría se llama teoría de la identidad de la verdad. Y hay otra, o sea, hay también filósofos que por ejemplo, sostienen que la verdad es un carácter primitivo que tiene algo y que no, en fin, no es correspondencia, ni adecuación, ni una cuestión, digamos, sino que es un hecho básico que algunas proposiciones son verdaderas y otras falsas y no hay mucho que decir sobre eso. Pero son realistas. Eso también sucede. Bien, entonces, cuando tenemos teorías realistas de la verdad, hay una serie de alternativas del cual, como les digo, el ejemplo más característico es el de la teoría de la verdad como correspondencia. Y cuando se trata de teorías antirrealistas de la verdad, también tenemos una variedad bastante amplia. Es más amplia en realidad cuando se trata de teorías antirrealistas de la verdad. Ejemplos característicos de teorías antirrealistas de la verdad es la teoría que concibe la verdad como una coherencia, algún tipo de coherencia. Ese es un ejemplo también que ustedes encuentran en todos los manuales y qué sé yo, que era además el tipo de concepción preferida por los idealistas, ¿no? O sea, los herederos del idealismo alemán, si es que no los mismos filósofos del idealismo alemán. O sea, hay un pasaje donde Hegel dice la verdad es el todo, ¿ya? Dice, bueno, eso es, la verdad es el estar inserto en el todo, pero tiene una serie de variaciones pero no solamente la concepción de la verdad como coherencia es una forma de verdad antirrealista. Todas las formas de relativismo, que son unas cuantas, un montón, son formas de teorías antirrealistas.
ustedes, bueno, la verdad es que a ustedes no les toca mucho porque ustedes no ven estas cosas de ciencias sociales, pero a la gente que ve cosas de ciencias sociales, por ejemplo, pedagogía, psicología, hay un tipo de corriente que tiene popularidad entre ellos que le llaman constructivismo. Bueno, eso es antirrealismo, viejo. O sea, cuando ven qué es lo que son los famosos constructivistas, son antirrealistas. eh, Otro tipo de concepción de la verdad que es antirrealista eh, es el verificacionismo. Ahora, ¿qué es esto? Que los verificacionistas son quienes sostienen que la verdad es verificación. Y verificación es llegar a enterarse que algo es el caso. O sea que el que P sea verdadero consiste en que tengamos evidencia suficiente para pensar que P. Dahmer, este filósofo que yo les comenté que era antirrealista y que lo hacía por motivos de filosofía del lenguaje, era un verificacionista. Los filósofos neopositivistas o positivistas lógicos de la primera mitad del siglo XX eran... Perdón, creo que estamos llegando a los tiempos de las alergias. Ha llegado la primavera, está cerca la primavera, señores. Los neopositivistas eran verificacionistas también. ¿Okay? Bueno, vamos a explicar esto en detalle más adelante, con relativo detalle, pero hay una paleta amplia de concepciones antirrealistas de la verdad. O sea, de hecho lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a agrupar esas concepciones como en tres grandes bloques, ¿no? Las teorías relativistas, las teorías verificacionistas y las teorías que conciben la verdad como algún tipo de verificación ideal. Y dentro de ella también hay, en fin, una variedad importante, ¿no? Pero no hay una única concepción antirrealista de la verdad, como no hay una única concepción realista de la verdad. ¿Bien? La conexión sistemática, sin embargo, no se queda aquí. Porque así como una concepción ontológica realista sobre un dominio de entidades está relacionada con una concepción realista de la verdad de las proposiciones que enuncian el darse de esos hechos. Y lo mismo sucede con una concepción antirrealista. También hay correlacionadas con estas concepciones de la verdad y esta concepción ontológica, concepciones realistas o antirrealistas correlativas del significado. ¿Okay? Esto es, cuando uno se pregunta que no sé si también a ustedes les sea relativamente familiar, pero en buena parte de la filosofía del siglo XX, por ejemplo, el siglo pasado, para muchos filósofos este era un problema central, el problema del significado, el problema de qué es lo que significan las expresiones que nosotros decimos y enunciamos, ¿no? Para muchos filósofos esto lo llamaban el giro lingüístico. Entonces, si ustedes recuerdan lo que explicamos las primeras lecciones acerca de Descartes, ¿no es cierto? Y del problema escéptico. Cuando Descartes plantea el problema escéptico, generaciones de filósofos con posterioridad asumieron la idea de que para hacer filosofía, antes que nada, había que resolver un problema crítico, un problema epistemológico acerca de cómo es que podemos conocer el mundo. Bueno, el giro lingüístico es, si ustedes quieren, una vuelta de tuerca ulterior a esto. Los filósofos que están imbuidos del giro lingüístico eran filósofos que pensaban que incluso antes de preguntarnos acerca de cómo es que podemos conocer las cosas, tenemos que preguntarnos qué es lo que significan los enunciados en donde nosotros decimos que hay cosas de cierto tipo, ¿no? O sea, si alguien dice que, qué sé yo, que hay objetos físicos, entonces no solamente se trata de determinar cómo es que podemos llegar a conocer que hay objetos físicos, sino que también se trata de un problema que tenemos que atacar, e incluso previo al problema de cómo podemos conocer que hay objetos físicos, que es decir, bueno, pero ¿qué significa decir que hay objetos físicos? ¿Bien? De hecho,
en algunos casos, el antirrealismo que defendían algunos de estos filósofos se la metía por aquí. O sea, la tesis que ellos decían era una tesis que tenía detrás una concepción metafísica, pero llegaban a esa concepción metafísica como una tesis de teoría del significado, diciendo, mira, en realidad los enunciados, el objeto físico significan tal cosa. Claro, pero al final la consecuencia que trae de eso es que tú estás pensando que los objetos físicos son cierto tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, la pregunta por el significado es una pregunta que ha sido filosóficamente importante. Claro, si yo les contara a estas alturas, digamos, ¿no? Ya en la segunda década del siglo XXI, hoy día es difícil encontrarse con filósofos que le asignen a estos problemas esa relevancia sistemática, pero la ha tenido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es aquí el punto? Que como la teoría que tengamos sobre la verdad puede ser realista o antirrealista, eso tiene una incidencia en cómo entendamos nosotros el significado de las expresiones que nosotros usamos, expresiones que son elementos de un lenguaje, las expresiones que nosotros usamos para enunciar las proposiciones acerca de esos hechos, ¿no? ¿Por qué se da esa conexión? Porque el significado de una expresión se ha entendido, o sea, en realidad es la concepción más verosímil que hay, como sus condiciones de verdad. Así que, ¿cuál es el significado de una oración cuando es usada por un hablante, bla, bla, bla? Consiste en cuáles son sus condiciones de verdad. Entonces es el conjunto de condiciones en las que esa oración estaría profiriendo algo verdadero, o el conjunto de condiciones en donde lo que está siendo proferido sería el enunciado de algo falso. Entonces, piensen ustedes, si el significado de una oración consiste en sus condiciones de verdad, correlativamente sus condiciones de falsedad, entonces cómo entendamos la verdad va a determinar en qué consiste el significado de esa expresión. ¿De acuerdo? Por eso, también en la literatura ustedes encontrarán que, aunque, bien, esto es poco probable que ustedes se tengan que topar con estas cosas, ¿de acuerdo? Porque son cosas de filosofía del lenguaje, en general, el tipo de orientación que tienen ustedes, por lo general, tiene que ver más bien con cosas de ciencias naturales, y lo que se van a topar son cosas que tienen que ver con reflexiones filosóficas acerca de la ciencia natural. Pero ustedes encuentran que cuando se trata de teorías realistas acerca del significado, esas teorías se suelen denominar teorías de condiciones de verdad. Aunque en realidad, cualquier tipo de concepción del significado entiende el significado como condiciones de verdad. También los antirrealistas. Pero se suele usar esa expresión para designar la concepción realista. Como lo llaman, Dahmer y sus discípulos llaman la Truth Conditional Semantics, ¿verdad? Semántica de condiciones de verdad. Y cuando uno es antirrealista, las semánticas antirrealistas se suelen denominar teorías de condiciones de aseveración. Ahora, ¿cuál es el...? Usted me puede decir, bueno, ¿y por qué eso es antirrealista? Bueno, la idea es la siguiente, y es bien sutil, digamos, bien interesante. Es que para los antirrealistas, lo que interesa de un enunciado y lo que constituye su significado son las condiciones en las que uno puede aseverarlo, ¿de acuerdo? O eventualmente las condiciones en donde no es correcto aseverar el enunciado. O sea, lo que determina el significado de una expresión no es las condiciones en que es verdadera o falsa, con independencia de, en fin, la evidencia que nosotros tengamos, sino que son las condiciones en las que un hablante, dada la información que ese hablante posee, dada la evidencia que posee sobre el mundo, está legitimado en enunciar esa proposición. Y claro, lo que hace esto, cuando entendemos el significado de las expresiones como sus condiciones de aseveración, en inglés es assertability conditions, o sea, condiciones de, como digo, aseverabilidad o afirmabilidad. Esas condiciones dependen de factores epistémicos. Y ahí está la conexión con el antirrealismo. Por eso es que, ahora,
en fin, esta terminología a ustedes les puede parecer un poco enredada, pero ¿por qué pasa esto? Porque de hecho había filósofos que adoptaban condiciones, o sea, teorías o concepciones del significado en términos de aseverabilidad y no se daban cuenta que era una teoría antivalista. Fue una cosa posterior, el que dijeron, oh, diantres. O sea que cuando uno entiende el significado de esos términos, en realidad lo que hay detrás es una concepción antivalista de la verdad y del dominio del cual se trate. Está conectado con una concepción ontológica, ¿no? Pero no fue una cosa evidente esto desde un principio. Por ejemplo, los neopositivistas adoptaron concepciones del significado de esos términos, pero no tenían idea de la relevancia que esto tenía en el puesto sistemático general. O sea, eso ha pasado muchas veces en la historia de la filosofía, de que, en particular con este tipo de cosas, que hay filósofos que adoptan posiciones que tienen ciertas connotaciones, pero que por las limitaciones de su época no se da cuenta de las connotaciones que tiene. Eso solamente se puede comprender después, digamos, pasa el tiempo y entonces después, por eso así uno adquiere como una perspectiva más amplia, tiene como más claro la geografía lógica o sistemática de la cuestión. Dice, no, viejo, este gallo estaba aquí, viejo. ¿Acuerdo? Él no sabía eso, pero si tú estás aquí, esto tiene las siguientes consecuencias. Bueno, entonces las teorías del significado o concepciones del significado que entienden el significado como condiciones de aseveración están entendiendo que lo que hace verdadero las condiciones de verdad o en relación está conectado sistemáticamente con la evidencia que tengamos para esa proposición. Javier Pastene pregunta, ¿las teorías antivalista del significado serían las condiciones en las que un hablante, dados sus estados mentales, está cualificado para... No para darle significado a algo, Javier. Por eso también eso, el lenguaje ordinario, o sea, como suena como qué tan importante es para mí, ¿no? Como qué significativo puede ser para mí, es como qué reacción emocional. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de qué es lo que significa esa cuestión. O sea, en qué consiste el contenido de lo que estamos afirmando, con independencia de que me parezca a mí, en fin, bueno o malo, en fin, sino que es su contenido, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Si usted fija, ¿cuáles son las condiciones por las cuales un hablante está legitimado para hacer una afirmación? Supongamos que yo llego hoy día y les digo, estimados alumnos, debo comunicarles la feliz noticia de que una expedición de astronautas chilenos que lanzaron una misión espacial desde la estación secreta de Paine, que hasta este momento no se conocía, ha llegado exitosamente a Marte y han establecido la primera colonia terrícola en Marte, que ahora es chilena, y le han puesto a la primera colonia, no sé, Pelotillehue, así en honor a Condorito, bien, cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, supongamos que yo llego a ustedes a decirles esto, y es mentira la cuestión, ¿cachai? Porque yo estoy inventando, no tengo idea de lo que estoy diciendo, no tengo ninguna evidencia de lo que estoy diciendo. Bueno, eso es un acto de habla incorrecto, ¿no? O sea, yo, por decirlo así, se supone, esa es una regla que guía nuestra comunicación, una norma implícita, porque nadie ha puesto, no hay un código que esté escrito sobre eso, pero la idea es que si yo afirmo que P, es porque yo tengo evidencia suficiente para hacerme cargo de que P. O sea, yo sé que P es el caso. Si yo no sé qué es el caso, lo normal, y es lo que nosotros también usamos como regla en nuestra práctica comunicativa, es que uno cualifica la afirmación que está haciendo. Uno no dice simplemente P es el caso, sino que uno dice, mira, creo que P es el caso, o me parece que P es el caso. Eso es porque yo no puedo decirte, mira, cuenta con que P es el caso y es un hecho, ¿de acuerdo? Asume que P es un hecho. Eso es lo que nosotros hacemos cuando simplemente decimos P, ¿no? Si alguien nos pregunta, oye, ¿qué hora es? Uno les dice, son las 9:15. Porque nos consta, sabemos que son las 9:15. Le vamos a decir, mira, tú puedes contar como un hecho que son las 9:15. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros no tuviésemos un reloj cerca, hubiésemos visto un reloj hace un tiempo atrás, mira, yo creo que debe ser
probablemente como las 9:15, porque nuestro estado epistémico no es suficientemente fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, una regla que nosotros funcionamos para hacer aseveraciones es que tenemos que tener conocimiento de lo que estamos aseverando, o por lo menos tenemos que tener buena evidencia. Ustedes pueden darse cuenta entonces qué es lo que pasa, ¿no? Que cuando nosotros entendemos el significado como las condiciones por las cuales uno está legitimado para afirmar algo, eso requiere que tengamos evidencia para ese algo. No basta con que lo que estemos afirmando sea verdadero. O por decirlo, supongamos que sin que yo lo tenga idea, digamos, ¿no? Efectivamente, en la localidad de Paine había una base espacial chilena que se había mantenido en completa discreción para no generar, no sé, en fin, perturbaciones o inquietudes de la opinión pública. Y se había enviado hace ya 2 años una misión espacial a Marte, tripulada, y que llegó, ¿de acuerdo? Y yo no tenía idea de que existía. Y yo le estaba mintiendo, le estaba diciendo cualquier cosa, porque en realidad, en fin, no tengo evidencia sobre lo que estoy diciendo, estoy inventando nomás, y lo cual es incorrecto. Pero sin que yo lo sepa, efectivamente estaban llegando a Marte. Ahora, piensa usted, en una situación así, donde lo que estoy afirmando es de hecho verdadero, pero no, yo no sé qué es verdadero. ¿Estoy haciendo un acto de habla correcto? Bueno, no lo estoy haciendo porque no tengo evidencia para lo que estoy afirmando. Aunque de hecho resulte verdadero, por chiripa, por decirlo, por casualidad, lo que le estaba diciendo sobre la misión espacial resultó ser verdadero. Pero en fin, como no tenía idea, ¿no? Es lo mismo si yo les digo, estimados alumnos, déjenme decirles que de aquí a 1 año más, uno de ustedes se va a ganar el loto. Supongamos que de aquí a 1 año más uno de ustedes se gana el loto. Bueno, si no estoy haciendo una profecía, quiero decir, si yo tengo algún tipo de conocimiento del futuro, mi acto de habla es incorrecto. Estoy yo a ustedes comunicándoles algo como si fuese un hecho, cuando en realidad a mí no me consta de ninguna manera, o en fin, no tengo ninguna evidencia, o la evidencia que tengo es insuficiente, etcétera, ¿no? Por eso es que cuando entendemos el significado como condiciones de aseveración, o condiciones de uso, estamos introduciendo como parte de las condiciones de verdad del enunciado la evidencia que tenemos nosotros o la justificación, esto es, los estados epistémicos que nosotros poseemos para afirmar esa proposición, ¿verdad? Pero lo que creo que es más interesante, aparte de esta conexión con temas de teoría del significado, que digo, a ustedes probablemente esto no les va a sonar mucho, pero para los filósofos que habían seguido este desarrollo y hacían discusiones de filosofía del lenguaje y veían que habían discusiones, esta conexión es importante para ellos. Bueno, pero lo que viene ahora sí, creo yo que para ustedes tiene más importancia. Y es la siguiente, que no solamente hay una correlación entre una concepción ontológica sobre un dominio de entidad, la concepción de la verdad de las proposiciones que enuncian esos hechos, sino que también hay una conexión con las leyes de la lógica. Ahora, probablemente ustedes pensarán de que, bueno, las leyes lógicas son como invariantes, digamos, que no tienen variación, son las que son, digamos, ¿no? Y ellas son las que determinan el razonamiento correcto y la forma, en fin, fundada de razonar y de pensar de cualquier sujeto racional. Pero sucede lo siguiente, que si uno tiene una concepción antirrealista de la verdad y correlativamente de cómo son las cosas, no se aplican las mismas leyes lógicas. Hay leyes lógicas que valen en la llamada lógica clásica. O sea, lógica clásica, la lógica que ustedes han estudiado en el colegio o en un curso de álgebra o en fin, es lógica clásica en general, ¿no? Pero en el siglo pasado, en particular, filósofos y matemáticos que estaban desarrollando una corriente de entender las matemáticas que se llamaba intuicionismo, desarrollaron un tipo de lógica adecuada a su concepción de las matemáticas. Esa lógica la llamaron, como ellos se llamaban intuicionistas, la llamaron lógica intuicionista. Entonces, un descubrimiento de esto es que la lógica intuicionista es la lógica que uno
debe adoptar si uno es antirrealista. O sea, es la lógica coherente a una concepción antirrealista de la realidad o de un dominio de realidad y de la verdad. Al revés, la concepción que está correlacionada a una concepción realista de la verdad y de cómo son las cosas es la lógica clásica. ¿Bien? Voy a dejar esto enunciado y vamos a volver a eso sobre el próximo martes cuando sigamos con estas cuestiones. Pero, ¿cuál es aquí el punto de la diferencia? Es el siguiente. O sea, bueno, hay leyes lógicas que son, desde el punto de vista clásico, obviamente válidas, ¿de acuerdo? O sea, claramente son leyes lógicas, pero que no lo son si uno adopta un punto de vista intuicionista o antirrealista. Los ejemplos más característicos, o sea, podría darle muchísimos más, digamos, porque de aquí se derivan muchas otras cosas, pero los ejemplos más característicos son los siguientes, y ustedes lo ven aquí en la pantalla. El principio de tercio excluso y la eliminación de la doble negación. O sea, el principio de tercio excluso lo que enuncia es que para una proposición P cualquiera, P o no P, y la eliminación de la doble negación, no su introducción, ¿eh? La introducción no hay ningún problema, pero la eliminación sí. La eliminación de doble negación es que si no es el caso, que no es el caso que P, o sea, si no P, eso es lo mismo que P. Bien. Para el intuicionista es aceptable que si P, de eso se sigue que no P. Pero para el intuicionista no es aceptable que no P implique P. ¿Bien? Ahora, esto ustedes le pueden parecer así como sorprendente, digamos, ¿no? Pero ¿cómo es que no vale el tercio excluso, digamos, ¿no? O sea, ustedes están acostumbrados a pensar que, bueno, a ver, el tercio excluso, ¿por qué es válido? Bueno, a ver, la proposición P del cual que es cualquiera, o bien es verdadera o bien es falsa. Si es falsa, su negación es verdadera. Bueno, entonces, la idea es que si P fuese verdadera, entonces P o no P sería verdadera, porque al menos uno de los términos de la disyunción sería verdadero, ¿de acuerdo? Si yo digo P o Q, esa proposición disyuntiva es verdadera si al menos una de P o Q es verdadera. Y en este caso tengo P o no P, y por lo menos P es verdadera si es que P es verdadera. Por tanto, la disyunción también es verdadera. Y si P fuese falsa, y no cabe otra alternativa, por eso se llama tercio excluso, porque no hay ninguna otra alternativa aparte de estas dos. Si P es falsa, entonces la negación de P es verdadera. Por tanto, la disyunción de P o no P también tiene que ser verdadera. ¿De acuerdo? Por eso que digo, se llama este principio de tercio excluso, porque o P o no P. No hay otras alternativas, ¿no? Por eso así, el espacio lógico completo queda de manera exhaustiva cubierto por estas dos posibilidades. O P es verdadero o P es falso, en cuyo caso no P es verdadero. Por tanto, o P o no P. No hay más alternativa. Y la negación de la doble negación también depende de principios parecidos. Diciendo, mira, la negación de una proposición cualquiera es verdadera si la proposición en cuestión es falsa. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos que entonces que tengo yo la negación de P. La negación de P es verdadera si es que P es falsa. La negación de P es verdadera si la negación de P es falsa. Y la negación de P es falsa si P es verdadera. Por tanto, en realidad, la negación de P es verdadera siempre que P sea verdadera. Por eso es que se puede eliminar la doble negación. Por eso es que, por decirlo así, las dobles negaciones se cancelan entre sí. Así uno funciona en lógica clásica, digamos. Tenéis doble negación, bueno, es lo mismo que si sea una. En fin, no interesa, digamos, ¿no? Las cancelo. Pero estos principios, para el antirrealista, no son válidos, ¿verdad? No vale el principio de tercio excluso. Es más, esto es muy curioso porque Javier Pastene pregunta por la doble negación. Bueno, vamos a continuar sobre esto la próxima semana porque ya estamos más o menos en el tiempo. Pero, digo, esto es tan curioso que retrospectivamente se ha llegado a ver que algunos filósofos tenían posiciones antirrealistas sobre cierto dominio de entidad y eso se notó o se hizo patente porque rechazaron el tercio excluso. Hay unos ejemplos famosísimos sobre esto. Pero
Estimados alumnos, estamos ya en la hora, así que vamos a quedar aquí y seguiremos con estas importantes discusiones en la próxima lección. Hasta pronto.